Que Dios bendiga a cada amigo y a cada hermano que está viendo este video. Mi nombre es Gil Rivera y soy quien administro el canal de Mirando el Texto. Quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito a nuestro canal y que también presione la campana de las notificaciones para que puedas recibir las notificaciones de cuando nosotros subimos cada material. También pueden conseguirnos a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Miremos el Texto. También estamos en Instagram como Miremos el Texto. Bien, en esta mañana o tarde para usted o noche, quise sacar un momento para reflexionar y para mirar el texto. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 del libro de los Salmos, y vamos a reflexionar en estos versos, en estos 6 versos, un capítulo muy corto, pero muy edificante. Repito, estamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, verso 1 al 6, y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vean cómo el libro comienza el texto hablando de alguien que es bienaventurado, alguien que tiene una vida muy, podemos decir, es como llamarle alegre, alguien que tiene en qué regocijarse, ¿no? Y cuando el texto nos dice bienaventurado, nos está diciendo pueden regocijarse, aunque dice el varón, lo voy a hablar de manera general, aquellos que no anduvieron en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí tenemos varios términos. Número 1, comenzando con no anduvo en consejos de malos. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 12, en el verso 26. Dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Vean cómo el camino del impío, de la persona que no tiene a Dios en su corazón, sirve no como algo para nosotros poder caminar hacia adelante o movernos, sino para tropiezo. Por lo tanto, aquel que pone su corazón no en el consejo de aquellos que no saben ni ven hacia dónde van, sino que más adelante nos dice que pone su mirada en los consejos de la ley de Dios. Por lo tanto, aquel que no ha puesto su corazón, aquel que no ha puesto sus oídos a escuchar el consejo de los malos, de los que no saben hacia dónde van, son llamados por la Biblia bienaventurados. Y dice: ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, yo quiero esclarecer, porque usualmente este término de escarnecedor siempre se había sacado de contexto. Yo recuerdo que aún nos enseñaban que aquel que cuando se hablaba de silla de escarnecedores, pues siempre comparaban a los cristianos que iban a un cine a ver una película, que eso era sentarse en silla de escarnecedores. Sin embargo, no es lo que la Biblia enseña. Mira lo que dice Lucas 23 en el verso del 36 al 38. Los soldados también, escuchen bien, le encarnecían, hablando de Jesús, le encarnecían
acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto y qué significa escarnecer? Escarnecer significa burlarse, mofarse del mal ajeno. Cuando usted se sienta a mofarse de algo malo que le está sucediendo a otra persona, eso es escarnecerse. Entonces tenemos que Dios llama bienaventurado al que no anda escuchando los consejos de los malos, ni mucho menos anda en el camino de los que pecan, y mucho menos se sientan a burlarse del mal ajeno. Entonces nos habla de un corazón puro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el texto 2 nos lo dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Dios, en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la ley de Dios. Presta oídos a la ley de Dios. Camina en la ley de Dios. Y dice: y en su ley medita de día y de noche. Esto es importante porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver una invitación y la importancia del estudio de las Escrituras. Es importante que estudiemos las Escrituras, pero no es solamente leerlas, no es solamente decir: bueno, yo en mi casa saco tiempo y leo la Biblia. No, nos habla de meditar en ella día y noche. Nos habla en reflexionar, en mirarnos, verla como un espejo, en donde yo me encuentro, en donde yo estoy fallando. Y la Biblia misma comienza a limpiarnos, a santificarnos. Entonces no basta solamente con leer la palabra, sino en meditar en ella, porque meditar en su palabra se vuelve en lo que son acciones. Entonces dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces aquí vemos un lenguaje que está utilizando ¿verdad? Algo simbólico, metafórico, que le está diciendo, bueno, de qué manera se mantiene un árbol, de qué manera un árbol puede mantenerse plantado y no secarse y dar frutos. Bueno, cuando está bien sembrado y hay corrientes de agua que continuamente lo está alimentando, lo está, ¿verdad? Le está dando esas vitaminas que el árbol necesita para dar frutos. Y entonces debemos entender, si miramos que esta persona se deleita y medita en la palabra de Dios, entonces esto nos está diciendo que para nosotros permanecer como un árbol bien plantado, las corrientes de agua vienen siendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis amados, lo que nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Es la palabra de Dios la que nos da el agua que necesitamos nosotros para crecer y para dar frutos. ¿De qué manera también el creyente da frutos? Bueno, cercanos a Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Me disculpan mi voz. Hace un mes atrás estuve con el virus y bueno, esto es lo que dejó, pero seguimos predicando y enseñando la palabra de Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, está escrito hablando, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿De qué manera yo me mantengo cercano a Cristo? A través de la palabra de Dios. Incluso una de las obras del Espíritu Santo es recordar las cosas que Cristo había dicho, había enseñado. De qué manera crecemos, de qué manera nos mantenemos plantados, de qué manera obtenemos nuestras vitaminas como árboles y de qué manera damos frutos cercanos a Cristo. Y para estar cercanos a Cristo debemos estar en su palabra, en su palabra. Pero mire lo que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Dios hace una distinción entre el justo y entre el pecador. Porque Dios, en sus atributos, Dios es justo. Dios es justo. Dios es juez, pero es juez justo, ¿no? Y Dios hará una distinción entre aquellos que meditan en su palabra y que han sido declarados justos únicamente a través, entendemos que únicamente a través de los méritos de Cristo, de su vida y obra en la cruz. Pero aquellos que han ignorado esta obra, que no quieren reconocer la palabra de Dios como el método correcto de vida, serán condenados, perecerán. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios sabe cómo nosotros caminamos. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro pensar. Podemos quizás engañar a otros y pretender ser algo y realmente no serlo. Pero Dios conoce el camino de los justos. Pero la senda de aquellos que pecan, de aquellos que no reciben el mensaje, tristemente perecerá. Mis amados, la Biblia nos invita a tener cuidado en a quién prestamos nuestros oídos para recibir consejos a nuestra vida. Usted como creyente y como hijo de Dios o hija de Dios, ¿sí?, necesita tener cuidado a quien usted le pide consejo. Usted no puede ir donde un pecador. Y no es que un pecador, alguien que no ha recibido a Cristo, y déjenme hacer esta distinción, no es que alguien que no ha recibido a Cristo no pueda dar buen consejos, pero usted debe irse por el método seguro, por la línea, por el camino seguro. Yo sé que hay muchas personas que sí pueden dar un buen consejo a pesar de que no están en el camino del Evangelio. Pero no siempre va a ser así. Entonces, lo que nos está llamando el texto es a tener cuidado a quién prestamos nuestros oídos. Porque el prestar el oído a aquel que practica el pecado puede ser peligroso para su vida. También nos invita a no imitar el camino del pecador, ¿no? Y mucho menos a sentarnos a hacer actividades que el pecador hace. La Biblia nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Nuestras obras, amados, son importantes, claro que no para la salvación, pero las obras son el reflejo de nuestra salvación. Las obras son el reflejo de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Las obras son la muestra del carácter de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, la Biblia en el Salmo 1 nos invita a meditar en su palabra, a deleitarnos en su palabra, porque es la única manera de dar frutos y prosperar en la vida. No significa que no vengan tropiezos, no significa que algo pueda surgir mal. No, porque las situaciones difíciles son parte de la vida. Cristo nunca ha prometido una vida en el Evangelio donde nada malo va a surgir. No, Él dice en el Evangelio que en el mundo tendríamos aflicciones. Cristo nos ofrece un camino realista, pero también nos dice que puesto nosotros la fe en Él, en lo que Él ha dicho, no es que vamos a recibir la victoria, es que ya tenemos la victoria, porque Él ya venció. Él ya venció. Entonces, mis amados, cuidado a quienes prestan sus oídos. Cuidado en lo que usted medita. Usted debe de tener cuidado en lo que usted piensa y en lo que usted medita, ¿no? Medite en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia, dice el Salmo 19, que la ley de Dios cambia, transforma el corazón, y nosotros debemos de procurar leer la palabra, meditar en ella, para que nuestro corazón sea cambiado y nuestro carácter cada día sea más parecido al de Jesucristo. Así que, mis amados,
Hoy quise compartir esta breve enseñanza, esta breve reflexión del Salmo número 1. Mis amados, deleitémonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, amados. No necesitamos sueños de personas, no necesitamos que alguien nos ande profetizando cuando su palabra es suficiente. Mis amados, tenemos algo más importante que los milagros. Tenemos algo más importante que personas que andan profetizando. Su palabra es suficiente y es lo más importante y es lo único que necesitamos en nuestra vida. Cristianos hoy día caminan desordenados. Cristianos hoy en día tienen miles de problemas sin saber cómo solucionarlo porque no meditan en la palabra de Dios. Necesitamos meditar, necesitamos reflexionar, porque el árbol necesita de un cuidado, ¿no? El árbol se le poda las ramas que nos sirven, necesitan agua, necesita un cuidado. Y ese cuidado nosotros como árboles está en la palabra de Dios, no en otras personas. Así que mis amados, mi nombre es Gil Rivera. Le pido que nos dé un like, se suscriba al canal si no se ha suscrito. Por favor, comparta con otros para que el canal pueda seguir creciendo y podamos seguir alcanzando otras personas. No se trata de hacernos famosos, se trata de compartir el evangelio. Es nuestro único deseo. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un excelente día, noche, tarde, cualquiera que sea el horario. Esto es Mirando el Texto.